Hola a todos, hoy estrenamos el podcast de las Fuerzas Armadas y vamos a explorar el mundo de la geopolítica de la mano del experto capitán de fragata Federico Aznar Fernández Montesinos, autor de una revisión del pensamiento geopolítico del siglo XXI, junto al teniente coronel Andrés González Martín, a quien recordamos hoy en esta casa. Bienvenido. Un privilegio y un honor encontrarme hoy aquí con estas facilidades mediáticas que nos ofrecen. Mi comandante, ¿podría explicarnos brevemente qué es la geopolítica y por qué se considera tan importante en el mundo actual? Bueno, la geopolítica es la relación que existe entre el poder y el territorio, la relación que existe entre el poder y la geografía, el despliegue del poder en la geografía. Y bueno, es muy importante porque la globalización nos ha puesto a todos en contacto con todos y el poder ha encontrado canales por los que se traslada y se concentra y se separa con rapidez. Entonces, esto hace que la realidad se nos haga evanescente y que necesitemos un cuadro macro de esta para nuestras actividades locales. La geopolítica nos presenta el skyline de lo que está pasando, la concentración, los grupos, o si se quiere ver de otra manera, como las esquinas de un puzzle. Y lo que hay dentro, complejidad. Usted menciona que la geopolítica fue abandonada tras la Segunda Guerra Mundial y ahora ha vuelto a ser relevante. ¿Qué ha cambiado en el mundo para que vuelva a tomar protagonismo? Pues la geopolítica fue abandonada porque el nazismo la instrumentó. Es decir, el nazismo se sirvió de ella para presentar sus postulados como si fueran postulados científicos, cuando realmente no lo eran. Y entonces estableció una suerte de determinismo que llevó a una serie de acciones que acabaron en una tragedia para 110 millones de personas. Y entonces, claro, esto es una cosa que es difícilmente perdonable. ¿Por qué ha vuelto? Porque es necesaria, porque los cuadros macros de la situación, cuando en un mundo tan evanescente como estas, son necesarios, porque nada humano nos resulta ya ajeno con la globalización. O sea, y el aleteo de una mariposa en una parte del mundo provoca un torbellino en otro. Lo local no es suficiente. Y al mismo tiempo se ha comprendido que no existe una geopolítica, sino muchas geopolíticas, tantas como referencias tomemos, que todas ellas se encuentran engranadas y que la geopolítica, que se plasma muy bien en los mapas, es una herramienta más de la caja de herramientas. Cuando detectamos esos nodos de los que hablábamos, tenemos que entrar con otras metodologías, con otras disciplinas, para evaluarlos concretamente, ¿no? Y te señala sitios donde cavar, por así decirlo. En su artículo habla de cómo la globalización genera contradicciones y aumenta la incertidumbre. ¿Podría darnos un ejemplo actual de estas contradicciones? Bueno, pues todo el mundo va a lo suyo, excepto yo que voy a lo mío. Dice el refrán, ¿no? Y es que el hombre del siglo XXI no es un hombre más perfecto, sino más complejo. Un caballero suma amores y odios. Y hoy en día no tenemos una identidad como persona, sino muchas identidades en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, con tus amigos. Y esas identidades te hacen a ti persona. Esto también sucede con las sociedades. Las sociedades tienen muchas relaciones. La globalización ha traído muchas relaciones, y esas muchas relaciones hacen que sean complejas, ¿no? Propiamente la guerra, parecía que era difícil. Ucrania ha demostrado que es posible, pero ya los términos amigo, enemigo, socio, aliado, son términos que resultan insuficientes, ¿no? Entonces, aparece una especie de zona gris, y que es el resultado, pues, de eso, de la existencia de contradicciones y de la necesidad de mantener una entente cordial en otra serie de relaciones. Como ejemplo práctico, ¿no?, de estas cosas, por ejemplo, podemos poner el caso de Turquía, que es un país OTAN, pero que al mismo tiempo ha pedido su inclusión en los BRICS, que mantiene una postura en Asia Central con los
Asociación de Países Túrquicos, y otra postura frente a Israel, ¿no? En la cuestión de Hamás o de los hermanos musulmanes, y al mismo tiempo otros problemas con los griegos, ¿no? Por el tema de las islas, los espacios marítimos, las cuestiones. Pues, no todo se explica con ceros y unos. El mundo se mueve hacia una multipolaridad inestable. ¿Cómo afecta esta transición a las potencias globales como Estados Unidos o China? Bueno, en términos de paridad por adquisición, que es una forma de la que hay de medir el PIB, a mí me gusta mucho esa forma, te dice el Fondo Monetario Internacional, te dice, el Banco Mundial, te dice que el 18,5% del PIB mundial es China, el 14,8% Estados Unidos y el 14,6% Europa. Que la suma de estos tres países es inferior al 50% del PIB mundial, y que que estos países tienen capacidad para imponer, los conglomerados tienen capacidad para imponer, pero no no, tienen capacidad para impedir, pero no para imponer, y que si Occidente quiere seguir manteniendo su preponderancia, Europa y Estados Unidos tienen que ir de la mano, que el vínculo transatlántico a día de hoy es un imperativo para ambos lados del Océano Atlántico. Las guerras como las de Ucrania y Gaza son signos de un mundo en transición. ¿Cómo se relacionan estos conflictos con el cambio hacia un orden multipolar? Pues hemos visto que la suma de estos tres países es inferior al 50% del PIB mundial. Entonces se está produciendo lo que Fares Zakaria llamó el ascenso de los demás, que no es otra cosa que un proceso de convergencia de todos los estados del mundo. Entonces el mundo se está reordenando, se nos está haciendo más multipolar, lo cual no es ni bueno ni malo, es una realidad. Y es una realidad que también que todos los procesos de cambio son conflictivos, porque hay que pasar de un orden viejo a un orden nuevo. Y entonces esto nos viene a decir que, bueno, en la idea de seguridad, que es una percepción, es una idea o una imagen que se va a activar, ¿no? Bueno, los PIBICHIS, que se conoce, la línea de fractura de la ciencia política, son etnia, lengua, religión, cultura. Estos son dos, podría plantearse incluso como dos fallas que se han activado y que te están viniendo a decir que se están produciendo movimientos geopolíticos en el mundo, que el mundo se está reconfigurando geopolíticamente, y porque la guerra es una reordenación abrupta y sangrienta de las relaciones geopolíticas entre estados, producto de un cambio de gran rapidez. Pero una cosa no deriva en otra. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial entre Alemania, Francia y el Reino Unido se saldó con la emergencia de Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial de Alemania o no tal se supuso su consolidación, o sea, de quien no era actor principal. Te están indicando que se están produciendo cambios, pero no te están diciendo en qué dirección son estos. Señala que no solo los estados, sino también las empresas medianas participan cada vez más en la escena internacional. ¿Cómo influye la globalización en la toma de decisiones empresariales desde una perspectiva geopolítica? Vamos a ver, las relaciones entre estados son relaciones totalmente físicas, en el sentido de comercio. Comercio es una realidad fundamental de las relaciones interestatales. Entonces, claro, hoy no se puede salir, incluso en clave interior, no se puede estar en clave interior. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. No hay nada que nos resulte ajeno, nada de lo que podamos escapar. Los indicadores de riesgo geopolítico son necesarios tanto para las empresas que trabajan en el interior de los estados
como las que se encuentran en el exterior, porque tener un cuadro macro de la realidad, que es lo que te da la geopolítica, es absolutamente necesario. Luego ya irás hacia tu sector, o hacia tu país, o hacia un determinado territorio. Y el ejemplo pues, me lo contaba en los cursos de verano del Escorial, uno de los ponentes, como una empresa española iba a ser comprada por una de la península arábiga, pero el proceso fracasó porque esta empresa tenía las factorías en Asia-Pacífico y necesitaban pasar por el canal de Suez, todos los materiales, y finalmente se produjo el tema de los hutíes, ya no era posible o era un factor, generaba incertidumbre, esto generaba incertidumbre sobre este choke point, que es un punto de confluencia en marítimo, y entonces pues era posible, muy posible, que el comercio tuviese hacerse a través del Cabo de Buena Esperanza, y eso generaba un encarecimiento de la logística notable y abortó la compra de una empresa. Entonces, cuando los empresarios se preocupan de las cosas que son los que atienden particularmente a su monetización, quiere decir que esas cosas son muy reales. Y además, con toda razón, ¿podría darnos algún ejemplo de cuáles son las consecuencias de la guerra en Ucrania? Como los tipos de interés, la inflación, los nuevos suministros de petróleo. Claro, es que la guerra de Ucrania son dos conflictos. Es un conflicto híbrido con remeros de la Primera Guerra Mundial en Ucrania. Pero el conflicto que planteó Rusia-Occidente era fundamentalmente un conflicto económico. Rusia se había pertrechado, se había buscado reservas económicas y plantea el conflicto en clave sirviéndose de tres olas. La ola de las hipotecas subprime, que no había sido resuelta, la ola de la pandemia, que no se había superado, y la de la pospandemia, puesto que existía un desajuste que no se había resuelto, tampoco entre la oferta y la demanda después de la pandemia. Y entonces planteó el conflicto en caliente con Occidente en clave de shock energético. Entonces, bueno, pues Europa tuvo que revisar sus suministros energéticos. La cosa se ha hecho, a mi modo de ver, se ha resuelto bastante bien. Y luego está el tema, y Rusia pues se vio afectada por las sanciones que los sucesivos paquetes de sanciones que le ha ido imponiendo. Y claro, dice, no, ahora está creciendo, sí, pero se ha convertido en una gran fábrica de armas. Y entonces, claro, eso está ampliamente estudiado. El problema será luego en la paz, o si la guerra se prolonga demasiado, porque esto tiene unos costos sociales para ellos muy importantes. Piense que la Guerra Fría se resolvió en clave económica, lo cual tiene toda su lógica cuando estamos hablando de defensa nuclear. Bueno, y ya está dando ejemplos sobre cómo impacta en los países, pero nos gustaría saber algún otro ejemplo, como el tema del grano en China, o sea, en Crimea. Bueno, eso es que, claro, todo está interrelacionado. O sea, en Crimea, en el siglo XIX, yo soy agricultor también, y para obtener beneficios se decía que tenía que llover y haber guerra en Crimea, porque así los precios de las materias primas, pues del trigo y de la cebada, se incrementaban. Y esto, bueno, pues en África ha tenido también sus problemas porque dependían mucho del grano ucraniano y del grano ruso. La seguridad alimentaria es un elemento clave en los países. Y obviamente una guerra en las tierras que son históricos productores de grano, indudablemente tiene consecuencias en términos de seguridad alimentaria. Además, más en países débiles o sociedades frágiles como son las africanas. Y también comentaba antes de empezar este podcast que el dinero tiene miedo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, estamos hablando, claro, es que la economía financiera es una economía fundamentalmente en la que los riesgos se adoptan
lo justo. Entonces, cuando tú planteas un riesgo, inmediatamente eso se monetiza. Y la forma en que se monetiza es en el precio del dinero, en los tipos de interés. El dinero se mueve se mueve por flujos, además, ¿no? Y la globalización, pues bueno, nos ha conectado a todos. Piense usted en las hipotecas subprime que llegaron a Europa a través del Reino Unido, y del Reino Unido a los países del sur. La cosa se transformó, que los países del sur no pagaban, apareció el término PIGS, y eso tuvo consecuencias en nuestros tipos de interés, y bueno, y tuvimos y eso en las hipotecas de las casas, y las hipotecas de las casas en los mercados. En fin, nada humano me resulta ajeno. Aunque pensemos, hay una frase de Trotsky, con la que Raymond Aron abre uno de sus grandes clásicos, que creo que era Paz y Guerra entre las Naciones, que decía: puede ser que a ti no te interese la guerra, pero a la guerra le puedes interesar. Qué bueno. Quería preguntarle qué rol juega precisamente la geoeconomía en la carrera por el control de los recursos naturales. Bueno, la economía está siempre en relación con los recursos escasos, ¿no? Y la producción se basa en los recursos. Hay recursos que están íntimamente relacionados, ¿no? La geoeconomía surge a través de Edward Luttwak y Pascual Lorot, y sería el despliegue de la economía sobre el plano, ¿no? El poder no es solamente poder económico. Nosotros, en cierto sentido, nos hemos hecho marxistas, en el sentido de que tratamos de entenderlo todo en clave económica, o al menos las relaciones internacionales, ¿no? Pues eso es lo que decía Marx. Y bueno, pues claro, hoy pensemos, y al hablar de economía estamos hablando de recursos, pensemos en los recursos que son más escasos, por ejemplo, las tierras. China tiene un 37% de las tierras raras a nivel mundial, pero controla el 80% a través de empresas. Y una forma de presionar a Alemania fue amenazarla con fíjese usted la relevancia política, restringir las exportaciones de germanio. Y en términos militares también se lo voy a aclarar. Creo que un submarino clase Los Ángeles incorpora unas 200 toneladas de tierras raras, que el litio, que no es una tierra rara, y el cobalto, pues se distribuyen en ciertas zonas, en ciertos recursos que los hacen que los países tengan particular interés. Y ahora voy a hablarle del petróleo y lo que está sucediendo en Oriente Medio, o de la guerra del Yom Kippur y el chantaje del petróleo y las consecuencias económicas que tuvo aquellos sucesos del 73, porque pertenecen a la historia viva, y creo que todos lo conocemos. Y si antes los ferrocarriles lo explicaba, había una geopolítica que estaba en relación, sobre todo en Asia Central, ¿no?, que estaban en relación con los ferrocarriles. Hoy la geopolítica se desarrolla a través de poliductos, y se explica muy bien a través de ellos también. Hablando de Asia, parece que el mundo se está dividiendo entre Occidente y Asia-Pacífico. ¿Qué implicaciones cree que tendrá esta división en las relaciones internacionales? División. No entendamos el mundo en claves de amigos y enemigos. La globalización, como procede, es que acerca, pone junto lo que está separado y magnifica las diferencias. Entonces, a través de la globalización progresa a través de la racionalización. Entonces, tú al acercar lo diferente, magnificas lo que hay. Los grandes conflictos no son intercivilizatorios, sino intracivilizatorios. No son entre cristianos y musulmanes, sino entre protestantes y católicos, entre sunitas y chiitas. Cuanto menor la diferencia, mayor es la violencia. Es una cosa que se dio cuenta Freud en su libro Malestar en la cultura. Y a lo que íbamos, ya centrándonos es que a mí me produce cierto rechazo el hablar de amigos y enemigos, las calificaciones de blanco y negro. Y China y Estados Unidos han evolucionado conjuntamente desde la visita que hiciera el presidente Nixon y Kissinger
que fue el gran adalid de esta relación. Estados Unidos necesitaba mano de obra barato y capital, porque su tasa de ahorro es baja, y China necesitaba mercados y necesitaba tecnología. Y ambas, sobre todo a partir de 2001, cuando se produjo el ingreso de China en la OMC, se beneficiaron mutuamente y ha sido la coevolución chino-norteamericana. ¿Qué ha pasado? Que China ha ganado mucho más que Estados Unidos. El PIB de China era inferior al de España en 1994 y ha multiplicado por 30 o por 40 su PIB, mientras que Estados Unidos ha conseguido mantener el diferencial con Europa. Y no solamente estamos hablando de China, sino del conjunto de Asia Pacífico, porque ese beneficio se ha extendido a todos los países del entorno. ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta de que había una rivalidad, que era una rivalidad geopolítica, sobre todo a partir del presidente Trump. Se han establecido aranceles. Esas diferencias comerciales han seguido creciendo, pero menos. Y se ha producido el friendshoring, se lo han llevado a los países. Por ejemplo, ahora México ha vuelto a ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Se está produciendo un término desacoplamiento, un cierto desacoplamiento. Pero este desacoplamiento que perjudica a ambos se prefiere trasladar al futuro y ha hecho que esa rivalidad, o la parte de rivalidad que hay en esa relación, se haga en clave de tecnología, que siempre es clave de futuro. Menciona que Occidente perderá poder a medida que actores internacionales como India o Brasil ganan influencia. ¿Cómo se están posicionando estos países en el nuevo orden multipolar? Bueno, vamos a ver. Hay que entender que todo el mundo va a lo suyo. O sea, que ellos van a satisfacer sus intereses. El PIB, ya lo hemos dicho, de Europa, Estados Unidos y China es inferior al 50% del PIB mundial. Y eso no es que China sea enemiga de Estados Unidos, es que China ocupa lo que Estados Unidos no puede ocupar, porque si no correría lo que se llama el riesgo del imperial stretch, la sobrecarga del imperio, ¿no? De tanto expandirse, lo que le pasó al imperio romano, a buscar algo que no es acorde a sus fuerzas. Ahí se complementan y se está produciendo el ascenso de los otros. Ese es su hecho. O sea, de las sanciones, la condena a Rusia. La condena a Rusia después de la guerra de Ucrania, de los 54 países que había en África, 17 se abstuvieron, no estuvieron presentes. Las imposición de sanciones por parte de la materialización de las sanciones por parte de los países de Latinoamérica, pues es pobre. ¿Por qué? Porque van a los de Occidente. Se está produciendo la convergencia. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues la convergencia pues se traducirá en una pérdida relativa de calidad de vida, que nosotros diferenciales de calidad de vida y de seguridad que teníamos en relación a estos otros países, pues en el medio plazo o largo plazo ya no son suficientes, ya no se puede mantener. O sea, porque se está produciendo esa reordenación, ese ascenso de nosotros, que va a hacer que la competencia por los recursos sea a medio plazo mayor, y eso va a tener repercusiones en nuestras economías, en nuestra sociedad. Y en este caso, India o Brasil, ¿cómo ganan influencia? Bueno, pues India tiene el 7% del PIB en paridad económica. El caso de India es curioso porque no se puede alinear con Occidente, sino tenía remedios de ese colonialismo y lo rechaza. Ha sustituido, es socio comercial o compra armas a Rusia, pero ya está comprando tecnología a Estados Unidos. Es rival con China, rivaliza con China. Piensa que la población china va a pasar de 1.450 millones de habitantes a 778, mientras que la India llegará a los 1.800 millones y luego volverá otra vez a los 1.400 más o menos que tiene ahora. Son rivales regionales, tienen problemas de fronteras. China está con su collar de perlas envolviendo a la India en términos marítimos. Hay una percepción, pero China y
Y India, esa complejidad que hablamos, son socios comerciales también y mantienen relaciones comerciales importantes. O sea, rivalizan, pero no pugnan. ¿Y Brasil? Entonces, ¿Brasil? Y Brasil, pues Brasil trata de liderar a América, pero habla portugués, pero tiene el 47% de la superficie de América. Es un país muy central, pero pugna con México, que tiene 110, 120 millones de habitantes, si quiero recordarlo correctamente, que también quiere ostentar esas posiciones de liderazgo, al menos de la América de habla hispana. Entonces, son entornos complejos y que no hay que entender en la lógica bipolar de amigo y enemigo, que no es nada buena ni nada sana. Describe la guerra como una reordenación sangrienta y abrupta de las relaciones geopolíticas. ¿Cree que los conflictos actuales pueden llevar a una nueva configuración del poder global? Es que estamos yendo... Esto no es la consecuencia, sino un síntoma. O sea, no, esto te indica la activación de las fallas, te indica que es algo que el mundo se está desplazando geopolíticamente. Estamos yendo hacia una multipolaridad de facto a través de la convergencia de las economías de los distintos países, y esto va a suponer una reconfiguración de los regímenes de poderes establecidos. ¿Cuál es el problema? Que si no hemos sido capaces en 70 años después o 75 años después de la Segunda Guerra Mundial de hacer que el orden institucional refleje el orden establecido, y existe una referencia o existe una resistencia al cambio que ha llevado a la aparición de organizaciones como el G7, el G20, que suplan los déficits de legitimidad en el poder de estas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas. Estamos acumulando factores polemológicos. La acumulación de factores polemológicos no asegura un conflicto, pero sí lo hace más posible y sí obliga a ser mucho más delicado en el trato con los problemas internacionales, y sí obliga a encontrar soluciones pragmáticas a los problemas que nos están planteando. Entonces, usted personalmente... Trazarlo mucho más. Usted personalmente, ¿cómo vislumbra el futuro de la geopolítica? Yo vislumbro que la geopolítica va a seguir siendo necesaria, pero va a seguir siendo necesario entender el mundo en su complejidad. Es decir, utilizarla como una herramienta en la caja de herramientas para detectar problemas, para detectar acumulaciones, y luego meter otras disciplinas. El análisis multidisciplinar es imprescindible, y es imprescindible entender que no hay una geopolítica, sino muchas, tantas como mapas. Que una cosa es el mapa de Europa, no, el mapa del mundo visto de Europa con España en el centro, que te viene a decir que España no puede sustraerse o difícilmente puede sustraerse. Yo soy de Estado Mayor, no, oficial de Estado Mayor no dice ni sí ni no, dice frecuentemente o pocas veces. Difícilmente puede sustraerse de un conflicto, y que, tantas referencias hay como mapas, y que todo esto se encuentran en grados, y lo que te ponen de manifiesto estas guerras es que te conmocionan esos mapas, te los alteran abruptamente, y eso hay que evitar que esas situaciones se den, porque con la globalización aumentan los conflictos, pero a su vez la existencia de relaciones hace que estos disminuyan de intensidad, porque existen otras relaciones que los amortiguan. El problema es que estos conflictos locales también son susceptibles de globalizarse, y ese es el riesgo añadido que tenemos. ¿Y cómo cree que influirá el factor que es la inteligencia artificial a futuros? Pues mira, la tecnología es un elemento clave porque define el sentido de las sociedades. La tecnología existen tecnologías disruptivas, es decir, que te cambian las reglas de juego, que tú estás con unas cartas jugando al mus, y por arte de bloque, con esas mismas cartas pasas a jugar a la brisca, que a lo mejor no es lo que te conviene a ti. Y la tecnología pues hace eso, y la tecnología se realimenta entre sí, y la tecnología es difícilmente gobernable. Estamos viendo ahora las leyes para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tarda en implementarse unos 7 años,
y regularse tarda en regularse 15. Y un espacio sin orden es un espacio en el que el poder se mantiene. En el caso de la inteligencia artificial es muy importante porque vivimos en sociedades de la información, sociedades en las que toda la información disponible en la historia de la humanidad se dobla cada menos de 2 años. Entonces, claro, tú necesitas gestionar la información y necesitas saber qué es lo que es importante discernirlo, y eso te ayuda a la inteligencia artificial. Y esto va a provocar relevantes cambios sociales y esto va a provocar relevantes cambios políticos y incidirá, sin lugar a dudas, en la geopolítica global. La tecnología es un factor decisivo. Hay que tener, Europa no tiene grandes empresas tecnológicas entre las primeras, 30 primeras, o tiene una, o tiene 2, según se consideran. Y necesitamos innovación y necesitamos grandes empresas porque existe una suerte de darwinismo que no deja sitio para el número para el número 2. Y la tecnología es predictora del futuro. Te viene a decir hacia dónde van las cosas. Y hablando de inteligencia artificial, hay una frase que me encanta, que es: el hombre del siglo XXI no piensa, se informa. Nosotros tenemos que pensar más que informarnos. Y hay que pensar el mundo en grande en términos. No bastan solo los datos, hay que interpretarlos. Y por cierto, hablar de tecnología, no quiero dejar la ocasión de hablar de un aspecto también de futuro junto a la inteligencia artificial, que es el espacio exterior. El espacio exterior, el 60% del PIB mundial se gestiona desde tecnologías apoyadas desde el espacio exterior. El espacio exterior es clave y no sabemos ni siquiera, y está muy regulado, no sabemos ni siquiera desde dónde empieza. Entonces hay que y es un visionario del espacio exterior, pues hay que mirar hacia arriba, como dice la película. Verdad. Hay factores también muy importantes, y con esto finalizamos, como el cambio climático y las migraciones. ¿Qué nos puede decir sobre estos factores a futuro? Le pongo las milicias yanjawis que se bajaron el conflicto de Darfur. Es el primer conflicto del cambio climático. Y fíjese usted lo que está pasando en el Ártico, ¿no? Entonces, allí la temperatura se eleva 3 veces más que en el resto del planeta, y esto está provocando que el deshielo, lo cual hace este mar navegable, lo convierte en un nuevo Mediterráneo, porque une 3 continentes, América, Europa y Asia. Y claro, y permite que China pues envíe, por ejemplo, tenga una nueva ruta para que escapar al cuello de garganta de Malaca, por donde pasa el 70% de su tráfico comercial, y llegue a un 40%, ahora tenga un ahorro, un 30 o 40% de tiempo y de dinero como consecuencia del acortamiento de la distancia, que supone que a partir de 2035 el Ártico pueda llegar a ser navegable. Y luego está el tema de las migraciones, ¿no? En la globalización todo va junto y todo va por flujo. No se puede detener. El COVID, las fronteras no detuvieron al COVID. Y con las migraciones se van a seguir produciendo. El binomio población-recursos es un binomio que se mantiene. Si una zona se desarrolla, la población sube o baja hacia esa zona. Piensen no solamente en Europa, sino que está pasando la presión del tapón de Darién en Estados Unidos, y todo que está en máximo, la migración ilegal a Estados Unidos y toda la problemática política que suscita esta presión migratoria en Europa, y las vías para atenderla o para resolverla. Pero no hay que magnificarla. La gran migración que se ha producido en el siglo XX y en el XXI y que va a seguir produciendo es la migración del campo a la ciudad. En el siglo XX creo que pasó de un 25% a un 56% es la población urbana, y esa tendencia sigue, vamos hacia grandes megaciudades. Y la población africana, el 75% de esas migraciones se producen hacia zonas donde no hay conflictos. Y ese otro 25%, creo que un 14% presiona hacia Europa, incluye los países del norte, y así que un 11% hacia
Estados Unidos, pues, 8% hacia América del Norte y el resto hacia Asia. Entonces, es una realidad que está ahí, pero que hay que entenderla en clave geopolítica y en recursos términos. Mi comandante, muchísimas gracias por su tiempo. Y por cierto, y que está en relación con los cambios en población de los que estamos hablando. Europa va a perder en 100 años 27 o 30 millones de personas, de 441 a 420 y algo. Entonces, y estamos envejeciendo. Son muchos factores, no me quiero liar más. Mi comandante, muchísimas gracias por su tiempo. Han sido datos muy interesantes, muchísima información, pero la verdad es que ha valido la pena y empezar con usted ha sido todo un placer. El placer y el honor es mío y me encanta ser marino y piloto. Piloto, digo, de esta prueba que estamos haciendo. Muchas gracias. A la orden, gracias.